Bendiciones del Todopoderoso, muy buenos días, amados en Dios. Gracias por las oportunidades que siempre recibimos de parte de Dios, porque Dios siempre es Dios de oportunidades. Es el Dios de las oportunidades. Pensando en estas cosas, en esta ocasión hemos de hablar con respecto al tema, la necesidad de un rey que establezca el orden mundial. Tenemos entonces el capítulo 32 del profeta Isaías. Veo solamente, es del 1 al 4, pero veo solamente el versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en justicia. Príncipes presidirán con él. Un rey que reine en justicia y príncipes presidirán con él. ¿Quién es ese rey? Ese rey es el Mesías, que ahora, como ungido que vino de parte de Papito Dios a bendecir a la nación hebrea y por ende al mundo entero, porque él, cuando Israel no le recibe con agrado, que le comenzaban a rechazar, él dijo: tengo otras ovejas que no son de este, y a ellas me conviene traer, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los hijos del reino serán puestos en un lado. Vemos entonces que el mundo necesita que se establezca un orden a nivel mundial. Y como estas cosas van a llegar a su tiempo, porque hay una porción del capítulo 12 de San Mateo, verso 28. Eso. 12:28. 12:28, escuchen lo que dice. Para indicarles quiénes son esos príncipes que estarán con el Señor cuando Él venga a reinar. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando Cristo Jesús viene y comienza a establecer autoridad, Él comenzó en el área espiritual, todavía no en lo político, porque Él vino en primer lugar a redimir, es decir, a conquistar de nuevo y a pagar un precio para poder otra vez obtener el derecho total a la propiedad que es la tierra, porque Satán se había enseñoreado de ella, comenzando desde el Edén, cuando la pareja le dio lugar y entró el sistema de corrupción, porque Satán entró en la actividad trayendo el dolor, la angustia, la injusticia, enseñoreándose de gentes que actúan en esa forma todavía en todos los tiempos y hasta el presente. Y Satán sabe que un rey viene, que un rey va a venir a establecer el orden, y por tanto él se va a tratar de imponer, haciéndoles creer a los humanos que ese sistema
de gobierno es él, o sea, el anticristo. Va a hacerse pasar como el gobernante que pondrá en orden el social, pero al contrario, en vez de establecer un orden que le propondrá al sistema político de ese tiempo, que casi ya se está preparando todo para que se dé origen, va a engañar diciendo que él es el único que puede poner en orden todo. Pero recuerden que él es anti. Si dijera antes, aún también antes que venga el bueno, va a llegar el malo. Pero la palabra anti Dios es contra Dios, o anticristo es contra Cristo. Pero va de una manera como ha seguido engañando en todas las épocas al ser humano, hasta llegar al punto de controlarles para hacerles pensar que el poder, la economía, el control son las formas de una actitud justa, pero es al contrario, todo eso es injusticia. Entonces, el texto dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán con él. Entonces es Cristo cuando venga en su segunda venida. Y los príncipes que presidirán con él, escuchen quiénes son, lo que nos dice las Escrituras. En el capítulo 19, amén, de San Mateo. Escuchen esto. San Mateo capítulo 19, versículos del 28 al 30. Y Jesús les dijo: de cierto os digo de que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ahí tenemos una instrucción manifestada por el mejor líder que hemos tenido en el mundo, que se llama Jesús de Nazaret. Ese hombre, sin violencia y sin mucho fama a través de los seres humanos, que no la hubo, porque siempre hubo quienes estuvieron en contra de él mientras él andaba haciendo el bien a todos. Eso sucede siempre con personas que intentan acomodar de una manera más justa el sistema de gobierno para enseguidita no faltarán, hasta sobran, quienes se impondrán para no dejar que aquel sea diferente a ellos, porque la gente en su actitud necia, nosotros los seres humanos siempre queremos que nuestros conceptos sean los únicos que se exhiben y no queremos algo mejor para no sentirnos tan mal. Pero para eso es que se necesita un rey, y ahí está dicho por el profeta Isaías. Este hombre vivió como 700 años antes de Cristo, y él habló de un rey que vendría a establecer el orden mundial
Cuando el anticristo tome el poder tratando de hacerse fingir como el hombre capaz de poner el orden, al contrario, va a traer la desgracia y el desorden peor de las condiciones en que el mundo está. Pero por eso se necesita un rey que establezca el orden mundial con una actitud justa. Ese rey, ahí están. Ya mencioné que ese rey trae príncipes, y los príncipes son todos los que han aceptado a Cristo en todas las edades. Bendito sea el Señor, en todas las edades, porque resulta que, ¿cómo es que esto sucederá? Pues los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos seremos transformados e iremos a recibir al Señor en las nubes para establecer el orden maravilloso en la celebración de las bodas del Cordero que se van a celebrar en la Nueva Jerusalén. Cuando el Señor viene a reinar, ya viene con su iglesia. Esos son los príncipes, porque príncipes son todos los que son hijos del Rey. Y Cristo Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el Señor. Entonces el Padre va a mandar ahora al que está a su diestra como nuestro abogado, para cuando necesitamos la intervención divina del Todopoderoso. Allí está Cristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pues de allá va a ser y vendrán príncipes con él, o sea, todos los hijos de Dios. Porque cuando Cristo vino, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vino, era el unigénito. Pues cuando Isaías dice que aquí que un rey viene hasta y príncipes con él presidirán, se refiere a los demás hijos, porque él es el hijo primogénito que vino. Primero era unigénito y después el Padre le dio autoridad al Hijo para que todos los que le acepten tengan el derecho de también ser hijos de Dios. Entonces ese es el Rey, y los príncipes, todos los reyes en todas las edades, con ellos vendrá a juzgar a las naciones, como dice en el capítulo 19 de San Mateo. Hemos de ver entonces que el mundo va con rumbo muy equivocado. La injusticia y el control. Siempre Satán ha influido al hombre para que haga esas cosas, por lo cual no se actúa con justicia. Justicia es que se tome en cuenta hasta el más desfavorecido. Justicia es que se busque una similitud, una igualdad, que no haya gente menospreciada ni inferior, porque todos somos almas valiosísimas delante de Dios. Para Él todos tenemos el mismo valor, porque en esta vida somos peregrinos y lo que nos espera es lo eterno. Entonces, ¿qué clase es el que necesitamos? Cuando vino nuestro Señor, el Hijo de Dios,
Él vino a reconciliar al mundo porque estaba desbalagado. Vino a reconciliarnos con el Padre. Vino a pagar el precio de redención. Y por eso la actitud de expiación es que Él llevaría la culpa de todos nosotros para tener otra vez derecho a ser reinjertados, restaurados, a que volviésemos a nuestro tiempo como fue al principio. Entonces hemos de ver las cualidades que ahora este rey que viene a reinar sucederán. Su primera venida fue a redimir, a salvar, a reconciliarnos con el Padre, a ponernos en armonía con el Todopoderoso, Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ahora, cuando Él vuelva otra vez, corporalmente se dejará ver, como dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Esa se llama su segunda venida, porque cuando la iglesia es recogida, es levantada, nunca se dice rapto, se dice arrebatamiento, porque arrebatamiento significa en griego con Z, que significa llevar velozmente sin sufrir daño alguno. Así que, como quisiera que usemos más las escrituras cuando dice que en cuanto a nuestro recogimiento o en cuanto a nuestro arrebatamiento, seremos arrebatados. Arrebatar es sacar velozmente sin sufrir daño alguno. Y rapto significa robar, y el Señor no viene a robar, Él viene a recoger lo suyo. Hemos costado a Dios 2 veces. Nos ha hecho de Él, primero por obra manual, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y luego, después que Satán viene y se entromete y trae la muerte, la miseria y la enfermedad. Pero a su tiempo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vino y redimió y pagó el precio. Y fue y se sentó a la diestra del Padre después de andar, después de resucitado por 40 días con los apóstoles. Él fue y se sentó con la majestad en las alturas, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como está dicho. Entonces lo maravilloso de esto, que Él viene primero a poner el orden en este mundo, porque este mundo, fíjense, para lo que fue entregado. Veamos lo que dice las Escrituras en San 21:33. Escuchen esto. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos hombres? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hasta ahí. Hemos de ver esa parábola que el Señor declara. Está diciendo que Él entregó esta tierra en manos de los humanos. Y como tal, Él siempre esperó que se actuara con rectitud, con equilibrio y con conciencia limpia. Pero ¿qué pasa? Se fueron apoderando, los seres humanos nos fuimos apoderando de la propiedad divina, porque el dueño de esta tierra es el Dios Todopoderoso. Él nos plantó en ella y la ha encargado a los seres humanos para que la cultivemos y hagamos buena administración de lo que se nos entrega, porque ciertamente los seres humanos tenemos la mayordomía en lo que humanamente se refiere. Ahora lo correcto es que esa mayordomía se lleve con justicia, se actúe con equidad, con igualdad. La Escritura nos menciona en la parábola que a su tiempo el dueño de la viña mandó para que le rindan fruto, un poco de fruto de lo que hay acá. Y cuando manda estos dice que los maltrataron, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Finalmente, el dueño, que es el Todopoderoso Padre Eterno, mandó a su hijo. Y los labradores, viendo al hijo, dijeron: Este es el heredero, matémosle, y así seremos dueños de todo. Dijo el Señor: ¿qué piensa que hará el dueño el Todopoderoso? Ciertamente les quitará el derecho, ¿verdad? Y dará su viña, dará la tierra a otros que gobiernen con justicia. Y para eso es necesario que venga el rey a gobernar, que nos dice Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán con él. Vamos a leer los otros textos. ¿Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión y como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa? ¡Qué maravilloso! Ese versículo 2. Bendito sea el Señor. ¿Será aquel varón como escondedero contra el viento? ¿Qué mejor refugio pudiéramos tener? Es cierto que vienen tormentas horribles, que vienen huracanes, que vienen cosas
que afectan y que hacen daño. Gloria al Señor. También vienen amenazas en las que necesitamos un buen refugio, porque vienen epidemias, vienen desastres o guerras, y hay quienes tienen pequeñas ciudades de refugio, se meten abajo de la tierra, tienen túneles debajo de su casa. Esto lo hacen mucho por allá donde pasan los huracanes. Sin embargo, no dejan de ser víctimas de que su casa es arrasada y salen de la cueva, pero ya no hay casa ni pertenencias. Pero qué distinto será cuando venga el que es como escondedero contra el viento y como protección contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra hermosa. Esa clase de varón, esa clase de rey es la que nos hace falta. Bendito sea el Señor. Y es el Cristo que vino y nos redimió. Volverá otra vez para establecer justicia, para quitar la viña a la administración que realmente quien la tiene es Satán, y a los hombres corruptos que no se cansen de hacer daño ni se llenen de hacer dinero. Vienen torbellinos, huracanes aún en la vida espiritual, donde hay doctrinas de error con una actitud bien equivocada, pero miles de gentes aprobando tales cosas. Cada nueva herejía que se levanta, no faltan miles y miles irán tras de ellos. No cabe duda que nos azotan tormentas espiritualmente hablando muy horribles, pero para eso viene uno que es escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Esa clase de rey todavía no ha venido, pero va a venir y no tarda. Pero primero, más bien él viene a poner en orden, porque el que se le antecede, llamado el anticristo, va a traer ciertos engaños haciéndole creer a la gente que él es. Él establecerá un orden, pero al contrario, va a traer el desorden peor que ha existido en la historia, porque se le llama tribulación y gran tribulación a los 7 tiempos, que se divide en 2. 3 años y medio, o sea, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Igual manera, se divide en 7 tiempos, 3 años y medio y 3 años y medio. Ese tiempo, 7 años va a tener el gobierno satánico estableciendo su aumentado reino. Va a estar peor el remedio que la enfermedad. Pero por eso es que necesitamos un rey justo. Y ese se llama Jesús de Nazaret, el cual nunca cuando vino usurpó ser igual a Dios, pero se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios el Padre también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Cristo es el Señor.
¿Quién es Cristo? El Señor de señores, para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos que ese rey va a venir y va a someter todo. Y va a quitar la tierra a los labradores malvados que, influenciados por todo espíritu del demonio, hacen injusticia hasta el punto que ni sienten que la están haciendo, creen que están haciendo bien. Entre más daño hacen a los pueblos y a la gente que tiene menos, más grandes se sienten. Pero no es por eso necesitamos un rey que venga y establezca un reino justo y le sea quitado a Satán y a lo que influye en los seres humanos, para que entonces venga un gobierno con equilibrio, pero con esas cualidades, escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese rey vendrá. Y el único que traer esas credenciales se llama el Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el Rey que vendrá a reinar y reinará por un periodo grandísimo. Esta tierra será gobernada por ese Rey durante 1000 años. Cuando hay gente diciéndonos que este mundo ya se acaba, no, lo que se va a acabar es el sistema, porque el que va a venir a reino justo, poderoso a través de su Hijo, Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios los bendiga y los guarde, y caminemos con esperanzas. Crezca ese Rey que gobierne con justicia y que quite la autoridad a todo el sistema satánico que obra con injusticia y sin misericordia. Un desbalance cruel que no se le puede llamar gobierno, sino se le llama corrupción, casi a nivel mundial. Pero esperamos a un Rey, y ese sí es el bueno. Y estas son sus características que trae. Bendito sea el Señor. Pondrá en orden todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la trilogía satánica, que se compone de la bestia, el falso profeta y el dragón, que viene siendo un líder religioso muy poderoso, pero corrupto y político, con un sistema de corrupción de todas las edades, de aparentar que es casi Dios. Pero a Cristo nadie lo sustituirá. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nadie lo sustituye. Nadie diga que es sustituto de Cristo, porque Él no necesita sustitutos. Él vino y cumplió su primera tarea y se sentó el Padre venciendo la muerte, y desde allí vendrá a establecer un reino justo y maravilloso. Amén. Entonces lo que hará es a la bestia y al falso profeta lanzarlos al lago de fuego, y a Satán dice que un ángel tendrá una gran cadena con la cual lo va a ser atado y puesto en el abismo por 1000 años. ¡Qué maravilloso será con Cristo reinando durante esos 1000 años! Por eso en ese tiempo de desastres que vendrán antes que el Señor regrese,
Primero va a ser restaurada la tierra con los cataclismos y esa guerra de Admar, esos desastres. Lo que vienen es para dar una devastación a todo el desastre y el sistema corrupto, para que vaya acomodándose el tiempo en que aparezca nuestro Señor para poner en orden todo y comenzar el reino milenial. Dios los bendiga y los guarde, y con fe levantémonos cada día más con una esperanza viva, porque el que tiene todo el dominio vendrá. Ahora solo tiene control el Señor sobre aquellos que le dan lugar en su corazón. El mundo que no han aceptado para servirle, el que los controla es el demonio, porque ahí está escrito en 1 de Juan 5:19, dice: nosotros somos de Dios y estamos en él seguros, mas el mundo entero está bajo el control del maligno. Qué hermoso entonces es saber que la única opción para zafarnos del demonio, para zafarnos del maligno, es aceptando, porque entonces entramos a ser parte de las sucursales que tiene en el mundo el reino de Dios, porque ahora el Señor controla en el mundo parcialmente, pues solo en aquellos que le dan lugar en su corazón para servirle y decirle: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esos el Señor tiene control y tiene dominio. Pero en el resto que no han venido, los sigue controlando Satanás. Por eso hay que zafarse de ese sistema, y la única manera es aceptando a Cristo, porque Él vendrá otra vez a establecer un reino maravilloso, incomparable, escondedero contra el viento, como manantial en el sequedal, ríos en el sequedal, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No hemos tenido a alguien de ese calibre, porque no ha llegado, pero vendrá, y se llama Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado para nuestra salvación y redención, y vendrá a reinar. Ya no vendrá para que le hagan daño, vendrá a establecer justicia. Ese rey vendrá con sus pies, que seremos toda la iglesia, todos los redimidos en las edades, con él para juzgar las naciones. Y comience un tiempo maravilloso que se llamará el reino milenial. Dios los bendiga y los guarde. Amén.